Hola, buenas tardes. Voy a hablar de la reflexión metalingüística en el alumnado del grado de educación primaria a través de trabajos y proyectos de la asignatura. Mi nombre es Isabel Sainz-Barien y vengo de la Universidad de La Rioja. El índice de la presentación es el que sigue. Vamos a empezar con una justificación del trabajo, objetivos y metodología, el desarrollo y las conclusiones. En cuanto a la justificación, creo que como docente en la Universidad de La Rioja en los grados de educación infantil y primaria, sí se ha observado que el alumnado comete fallos lingüísticos, muchísimos fallos lingüísticos que muchas veces no saben el porqué o no reflexionan el uso real de la lengua o el uso exacto de las normas lingüísticas, ¿no? Entonces, creo que eso se debe a que tampoco reflexionan mucho de por qué tienen esos fallos. Saben que hay fallos, pero no saben el por qué, ¿no? Entonces, creo que es importante fomentar ese pensamiento crítico de observarse a uno mismo, de comprobar qué errores cometemos, por qué, e intentar mejorar en ello. Entonces, el motivo que ha propiciado el llevar a cabo estos tipos de trabajos y proyectos, este tipo de didáctica o de enseñanza es esa necesidad que se ha observado en el alumnado en general a lo largo de los cursos de mejorar las destrezas lingüísticas por este tipo de errores, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con la corrección idiomática, que sabemos que son muy habituales este tipo de fallos, no solamente la ortografía, sino en general, y también creemos de casi más graves en alguna ocasión, errores en la adecuación comunicativa, ¿no? Cuando no son capaces de expresar como deben lo que quieren decir, ¿no? A veces no es más que una falta de formación previa o de conciencia de cómo debo decir las cosas, ¿no? No puedo hablar de cualquier forma, independientemente de con quién hable, pero sobre todo cuando estamos en ámbitos formales. Entonces, un poco observando este tipo de errores que suelen cometer los estudiantes, hemos establecido unos objetivos como fomentar ese pensamiento crítico, esta vez a través de la lengua, de lo lingüístico, y mejorar las competencias, tanto la lingüística como base, para que sean capaces de establecer esa competencia comunicativa y también mejorar en lo que es la competencia pragmática en el uso adecuado de la lengua, ¿no? En esa capacidad que comentaba anteriormente, ese error habitual de, por ejemplo, escribir correos sin ningún tipo de pauta de adecuación del mensaje. Entonces, la metodología que se ha llevado a cabo es cualitativa, porque lo que hemos hecho es observar, y el método que se ha propuesto es descriptivo. El desarrollo está planteado para el primer curso en el grado de educación primaria en la Universidad de La Rioja, pero en la asignatura dedicada o específica de lengua castellana para maestros. Esta asignatura se divide en dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con el contenido teórico de la asignatura y por otro lado, con el contenido práctico. Si es verdad que al ser una asignatura de lengua en el que además queremos fomentar que ellos sean capaces de entender la lengua, ¿no? No solamente el contenido teórico puro, sino también aplicándolo, en los grupos teóricos sí se ha establecido una división, ya que tienen 3 horas teóricas semanales. Hemos establecido una separación para dedicar ciertos momentos al contenido más puramente teórico de la programación de la asignatura y también algunas sesiones en estos grupos de práctica. Práctica a través también de contenidos de la asignatura, ¿no? Esos contenidos que tienen que ver con la norma y el uso del lenguaje, no tanto con las explicaciones de los planos lingüísticos o con explicaciones más teóricas, ¿no? Los grupos de práctica sí que son ya grupos más reducidos, donde tenemos a los estudiantes ya divididos en grupos más cómodos para trabajar. Lo que se hace es aplicar todo lo que se da en la teoría, tanto la parte teórica como también ese análisis práctico también se sigue llevando a cabo, que ahora veremos cómo, ¿no? Que es a través del proyecto que pretendemos presentar, en el que los estudiantes deben crear un manual de estudio, cada uno, por grupos, tienen que ir creando manuales de estilo para la asignatura, ¿no? Entonces, también parte del propio conocimiento del estudiante, es decir, ¿qué manual de estudio va a crear cada equipo? Pues cada equipo creará el manual de estilo que crea que le hace falta.
¿no? Entonces, un poco partiendo de esa premisa, el contenido se puede ir trabajando, además es todo el contenido de la asignatura. Sí que para crear ese manual de estilo lo que se les pide es explica cómo debe decirse algo, cómo debemos comunicarnos, pone ejemplos, busca tipos de errores habituales, soluciona ese tipo de errores habituales. Entonces, al final sí es verdad que el estudiante se tiene que implicar bastante en lo que es lo lingüístico para poder aplicarlo en su manual de estilo. Las sesiones, como venía diciendo, este es el temario de la asignatura, un poco los contenidos que estamos trabajando. Entonces, en las sesiones teóricas semanales se dedican 2 horas a ese contenido más teórico, que se parte desde las ciencias del lenguaje y la comunicación, pasando por los planos de estudio de la lengua castellana, hasta llegar a un tema más de pragmática o gramática textual, que bueno, quizás sea la gramática textual lo que tiene el más reciente el alumnado que venga de bachillerato, pero bueno, en cualquier caso siempre se puede mejorar. Y 1 hora de estas teóricas, insisto, será ese contenido más práctico que se dedica a analizar la ortografía a través de textos, analizar la puntuación también a través de textos, dar esas pautas de puntuación que muchas veces no conocen, y también la normativa y corrección idiomática con pues, errores básicos que de hecho hemos extraído de propios trabajos del alumnado de cursos anteriores, pero que bueno, suelen cometer el mismo tipo de fallos. Entonces, a través de textos reales sí que les vamos mostrando ejemplos de lo que no se debe hacer y les planteamos cómo deberíamos corregir, ¿no? ¿Qué hay que buscar? Entonces, a partir de ahí, todo este contenido lo que les va dando es todo el material para crear su propio manual de estilo. Entonces, en las sesiones prácticas, que en realidad tienen 2 horas por grupo, la primera hora serviría para hacer distintas actividades que no tienen que ver con el proyecto, simplemente para fortalecer los contenidos teóricos de la asignatura a lo largo de los temas. Y la siguiente hora sí está dedicada durante las primeras semanas para, para ir creando el manual, ¿no? Entonces, la primera semana es la presentación de un modelo, una guía, un ejemplo que puedan ver y observar cómo se puede redactar este tipo de texto, analizar con ellos este tipo de texto y asignar a cada grupo, pues bueno, más o menos qué contenidos, que en realidad no lo asigna el docente, esto está aquí mal puesto, sino que es el propio alumno los propios alumnos los que observan qué fallos suelen cometer, dónde tienen que tener, qué les ayudaría, ¿no? Al final es que de todo este contenido que tenemos, en qué tengo que mejorar. Y partiendo de esa premisa, que es la que he comentado antes, ellos van creando cada grupo su propio manual, ¿no? Que luego obviamente se comparte en clase. Las siguientes 2 semanas es ir creando el contenido, pues seleccionar los temas, establecer las estructuras, organizar el contenido en base a una estructura coherente, vamos, pues, aunque sea siguiendo el temario de la asignatura, pero bueno, por lo menos que estructuren los contenidos del manual. La siguiente semana sería ya, las siguientes 2 semanas, esa redacción del contenido del propio manual, ¿no? Pues ya hemos establecido la estructura, ya sabemos de qué queremos hablar y ahora ya es buscar cómo hay que escribir, mostrando ejemplos para ello y bueno, y justificando. Para ello lo que se les pide y se les proporciona son distintos materiales, como puede ser la gramática española, en fin, distintos artículos, ayudando a través de las fuentes también a que tengan una comprensión más profunda de lo que es lo lingüístico, ¿no? Muchas veces no están acostumbrados a leer artículos sobre temas que no, a priori no interesan, ¿no? Entonces, no les interesan. Entonces, que trabajen también el texto académico más puro, de manera que van fortaleciendo también ese bagaje cultural. En las semanas sextas se entrega al docente y evidentemente, bueno, aquí ya no pauto el trabajo de ellos, pero bueno, sí que voy a explicar que aquí el docente, claro, recibe en la sexta semana para que así a lo largo de lo que queda del curso les podemos mandar las correcciones y que ellos mismos sean conscientes de
si han sido capaces o no de solucionar antes de llegar a un sistema de evaluación, antes de calificar, incluso antes del propio examen, pues porque muchos de los fallos que suelen cometer en la redacción luego aparecen también en el examen y bueno, es una manera de evitar, ¿no? Entonces ahí tenemos ese feedback o retroalimentación con el alumnado. Los resultados que se pretende conseguir a modo de conclusión es que sean conscientes de sus propios errores y sobre todo de cómo y dónde buscar la solución. Eh, si un alumno es consciente de que comete fallos con el condicional, bueno, que sepa dónde puede consultar esa duda el día de mañana, ¿no? Creemos que esto es básico, que sean capaces también de crear un texto académico desde partiendo del modelo o la guía. Nosotros les proporcionamos en la primera semana ese modelo, esa guía, y se analiza con ellos, que esto hemos visto que tiene mejores resultados, el analizar los materiales con el alumnado, para que sean capaces de, a través de la imitación, de la emulación, que sean capaces de llegar a un texto más parecido y de mayor calidad en principio. Entonces, bueno, crear desde el modelo y la guía, y además es un texto académico que no han trabajado antes, ¿no? Lo que les puede también suponer un reto y no algo que ya están quizá cansados de hacer o, bueno, o que van a tener la oportunidad a lo largo de toda la proyección académica de realizar muchas más veces, como pueden ser otro tipo de trabajos que solemos pedir los docentes. Y me parece también primordial, con esto ya concluyo, que el alumnado sea capaz de justificar el tipo de error que suele cometer, porque esto ha hecho que sea capaz de reflexionar sobre cómo es su lengua, cómo se comunican ellos y sentir en qué tienen que solucionar, ¿no? Entonces, para lograr todo esto hay un trabajo detrás inmenso donde ellos deben investigar también en las distintas fuentes, que acabamos de comentar, y además les va preparando también para ser más autónomos a la hora de investigar, a la hora, va preparando, esto es una asignatura en primer curso, pero bueno, se les va proyectando y guiando hacia dónde debe continuar su trayectoria académica. Entonces, más o menos esto es lo que quería presentar en el espacio de tiempo que tenemos y bueno, muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico por si alguien quiere consultar.